Hola a todos, vamos a ver un ejemplo adicional acerca de la tabla de amortización. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que Luis pide prestados 10,000 pesos el día de hoy y el prestamista se los otorga con una tasa de interés de 24% nominal mensual, ¿de acuerdo? Recordemos que está ahí 12, hace referencia a una tasa nominal capitalizable 12 veces en el año, es decir, una nominal mensual. Sabemos que Luis pagará su deuda a través de pagos mensuales, donde los primeros tres pagos serán de monto X y los siguientes tres pagos serán de monto 3X. Lo primero que se nos pide es calcular el valor de la X. Notemos que aquí tenemos algunos datos relevantes que prácticamente nos van a permitir analizar la deuda mes con mes, ¿vale? No hay que perder de vista y aquí por algo ya tenemos marcados en distintos colores los datos relevantes del ejemplo, en el cual sabemos que la deuda inicial fue de 10,000 pesos. Eso es lo que pide prestado el día de hoy. También sabemos que los pagos son mensuales, ¿vale? Que serán 6 pagos en total, los primeros tres de monto X, los siguientes tres de monto 3 veces X, ¿vale? Y entonces, si nosotros prácticamente planteamos la línea del tiempo tal y como la que tenemos aquí, podemos observar que estos 10,000 pesos, recordemos que como son la deuda inicial, estos tienen que estar calculados a partir del valor presente de los pagos que se realizan mes con mes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos las hipótesis que estábamos manejando en esta parte de amortización. Recordemos que la deuda inicial, que en este caso era L, se podía calcular como la suma de los valores presentes de los pagos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Como podemos observar aquí, realmente la incógnita no es la deuda inicial, porque ya nos la están dando. La incógnita son el monto de los pagos. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación que me permite conocer este valor presente. Notemos que al final del día esto también puede ser considerado como una anualidad, ¿vale? Solamente que podríamos decirlo entre comillas, es una anualidad relativamente distinta porque no tenemos pagos nivelados. Entonces recordemos que si no tenemos pagos nivelados, a no ser que tengamos una relación de incremento o decremento aritmético geométrico, pues realmente no tenemos una fórmula general asociada para encontrar el valor presente o el valor futuro de esas anualidades. ¿Eso qué quiere decir en palabras simples? Que teóricamente hablando, no puedo hacer otra cosa más que traer a valor presente. Y digo no puedo hacer otra cosa porque realmente sí puedo hacer otra cosa. ¿Qué podría hacer? Solamente para que se den una idea, vamos a pensar en esta deuda como en dos partes. Podemos observar que aquí tenemos una anualidad de 3 pagos nivelados, la cual podríamos traer al día de hoy. Notemos que si observamos nada más esta parte de la línea del tiempo, podríamos plantear el valor presente de una anualidad vencida, ¿vale? Pero, por otro lado, si nosotros no le prestamos atención a esta parte de la línea del tiempo y notamos esto, podemos notar que básicamente tenemos otro tipo de anualidad, otra anualidad, mejor dicho, de pagos nivelados, pero ahora de monto 3X. Y realmente no lo estamos trayendo ni al momento del primer pago, entre comillas, de esta subanualidad, si queremos decirlo de alguna manera, ni tampoco lo estamos trayendo un periodo antes del primer pago. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para plantearlo? Pues podríamos plantear esta subanualidad, si lo quieren ver de esa manera, como una anualidad diferida 4 periodos, ¿vale? Eso es una forma alternativa de verlo y que prácticamente nos serviría plantearlo de esa forma para, pues, que vayamos practicando toda esta parte de las anualidades. Sin embargo, eh, pues bueno, aquí la idea es que como son poquitos pagos, son 6 pagos, no es mucho, podríamos traer todos y cada uno de ellos a valor presente con el factor de valor presente, con la BI elevado a la T, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, notando que nos dan una tasa nominal, es que tenemos que encontrar la tasa efectiva, ¿vale? Asociada. En este caso en particular, y como lo podemos ver aquí, ya tengo la tasa de interés efectiva mensual, dado que ya estoy tomando la tasa nominal, la estoy dividiendo entre el número de capitalizaciones y podemos observar que la tasa efectiva mensual es del 2% en cada periodo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que los pagos son mensuales.
Eso quiere decir que si ya tengo la tasa efectiva mensual, ya puedo plantear esta ecuación como es la que están viendo en pantalla en la parte de hasta abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Notemos que tengo que los 10,000, como ya lo habíamos comentado, tiene que ser igual al valor presente de todos los pagos por estas hipótesis que tenemos de la amortización. ¿Cuáles son estas hipótesis? Bueno, que la deuda inicial, ya lo expliqué, es el valor presente de todos los pagos, pero recordemos también que pues básicamente los pagos son suficientes para liquidar la deuda. Entonces no hay pagos adicionales, no me sobran pagos, los pagos son, la cantidad de pagos son exactos, ¿vale? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos estos tres primeros sumandos que corresponden a esta parte de la línea del tiempo. Nada más estoy trayendo valor presente. Y bueno, aquí obviamente tenemos que esto sería el factor de valor presente con la tasa de interés efectiva mensual, con la I mensual, ¿vale? Ya que tenemos eso, procedemos a hacer esta parte de la tabla donde podemos observar que tenemos estos tres sumandos y prácticamente ahí estoy trayendo a valor presente estas tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta parte la voy a poder plantear como están viendo en el cuadrado morado de una forma relativamente alternativa que es prácticamente lo que les acabo de decir, que lo podemos ver como dos tipos de anualidad sumadas, ¿vale? Si nada más nos enfocamos en esta parte de la suma, nada más hacemos énfasis en esto, pues prácticamente esto sería básicamente X por el valor presente de una anualidad vencida de 3 pagos con tasa de interés del 2%. Mientras que si nosotros notamos esta parte de aquí, tal y como yo les había dicho, pues esto lo podríamos considerar como una anualidad diferida 3 periodos, ¿vale? Dije 4 anteriormente pensando en que todo lo traía a este punto, pero si pensamos, y aquí vuelvo a reiterar, olvidémonos de estos pagos, si pensamos que primero estamos enviando estos 3 pagos hacia acá, podríamos plantearlo como una anualidad vencida y después esta anualidad vencida que vive aquí, traerla hacia acá. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Vean que tengo este pago nivelado de 3X, lo estoy planteando como el valor presente de una anualidad vencida, es decir, estos 3 pagos los estoy llevando hacia esta parte y después con este factor de valor presente lo estoy trayendo hacia acá, ¿vale? Entonces, es la forma alternativa en que nosotros lo podemos plantear, sería esta parte de aquí. Ya que tenemos eso, pues como podemos observar claramente, esta ecuación tiene una incógnita, que sería el valor de la X, ¿vale? Ya que tenemos eso, pues obviamente lo que procede es algo muy sencillo, que simplemente sería despejar el valor de la X. ¿Cómo vamos a hacer eso? De entrada podemos observar que, bueno, como aquí tenemos una suma de dos cosas que involucran a la X, que está aquí y está aquí, nosotros podemos factorizar esa X de toda esta suma. Factorizando esta X nos queda, como pueden observar en pantalla, esta parte que simplemente sería X multiplicando a toda esta suma. Ya que tenemos eso y volvemos a lo mismo, la idea es despejar el valor de la X, pues teóricamente hablando, todo este valor está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado. Ya que tenemos eso, como podemos observar aquí, tenemos que el valor de la X son estos 10,000 dividido entre este factor, ¿vale? ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Pues teóricamente hablando, pueden observar que tengo este valorcito, ¿vale? Pero lo único que hice como paso extra, si omitimos esta parte, es que podemos observar que aquí tengo también este factor de valor presente de la anualidad vencida, multiplicándose en ambos sumandos, también lo podría factorizar y es lo que hice aquí. Factoricé ese factor de valor presente de una anualidad vencida y me queda multiplicando por 1. Tomemos en cuenta que esta es la factorización que queda de aquí y también me queda 3 veces el factor de valor presente de 3 periodos, que es prácticamente el desglose de esto o la factorización de esto. Ya que tenemos eso, pues nada más procedemos a sustituir los valores de la tasa de interés que tenemos asociados y de las fórmulas del factor de valor presente, bueno, no del factor de valor presente, sino de la fórmula del valor presente de una anualidad vencida. Entonces tenemos en resumidas cuentas que es 10,000 multiplicado por este valor presente, que recordemos que es como es una anualidad vencida, es 1 menos 1 más i a la menos n, esto por ser valor presente y simplemente dividido entre la tasa de interés, esto por ser anualidad vencida. Entonces, esta es la fórmula que estoy aplicando de esta parte y lo único que me quedaría sería esta parte que recordemos que el factor de valor presente simplemente es 1 más i
a la menos 1. Entonces, en este caso, BI a la 3 sería 1 más I a la menos 3, que es lo que tengo aquí. Ya que tengo eso, pues simplemente me queda sacar la calculadora y hacer la operación. En este caso, tenemos que esta operación me arroja el valor 906.0822, ¿vale? Y aquí, ¿esto qué representa? Esto representa el monto del valor X, ¿vale? Recordemos, si vemos la línea del tiempo original, que consistía en 6 pagos, los primeros 3 de valor X, que ya vimos que es 906.0822, y los últimos 3 serían 3 veces esos 906.0822. Si hacemos ya la línea del tiempo, ya con estos datos, ya con estos valores, pues prácticamente podemos observar que la anualidad, si lo queremos ver de esa forma, o la deuda prácticamente se liquidará a través de estos 6 pagos, los primeros 3 de 906.08 más decimales y los siguientes 3 de 2718.x decimales, ¿vale? Y esos pagos sirven para liquidar esta deuda de 10,000 pesos que es original, ¿vale? La deuda inicial. Ya que tenemos eso, pues obviamente podemos proceder a hacer ahora sí el calendario de amortización o la tabla de amortización asociada a esta deuda en particular, dado que ya tenemos la tasa de interés, recordemos que es del 2% efectiva mensual, los pagos son mensuales, todo va cayendo acorde, y además de esto, pues ya tenemos el valor de los 6 pagos, es decir, ya tendríamos aquí que es K1, ya tendríamos aquí que es K2, K3 y así sucesivamente. Ya tenemos estos valores, ya podemos hacer el calendario de amortización. Justamente eso es lo que me están pidiendo en el inciso B, ¿vale? Ya que tenemos eso, pues es hora de hacer la tablita. Entonces, vamos, ya tenemos aquí el esqueleto de la tabla, como pueden observar, y recordemos que esta tabla de amortización, que es la que estábamos trabajando, pues tiene 5 columnas. La primera columna es el tiempo o los periodos, la segunda columna es el pago a tiempo T, la tercera columna es el pago de intereses a tiempo T, la cuarta columna es el pago a principal a tiempo T, y finalmente la quinta columna es el balance de la deuda a tiempo T. Entonces vamos a proceder a llenarla con la información que tenemos disponible. Recordemos que toda tabla de amortización empieza en cero, ¿vale? Entonces, en el periodo cero, ¿qué es lo que está pasando? Notemos que el periodo cero que correspondería al día de hoy, lo único que tenemos es la deuda inicial. No estamos haciendo ningún pago. No me están diciendo que, bueno, saco la deuda e inmediatamente hago un pago. Generalmente eso no ocurre, ¿vale? Entonces, como no tengo pago, no pongo nada aquí. Como no hay pago, pues teóricamente no hay pago a montos de interés, ni tampoco hay pago a principal. Por lo mismo, no hay pago, solamente tengo la deuda inicial al día de hoy, en el periodo cero. Y la deuda inicial, ¿de cuánto corresponde? Pues notemos que este valor ya me lo estaban dando, era de 10,000. Aquí lo tenemos, la deuda inicial es de 10,000. Entonces, este primer renglón de la tabla de amortización ya está completamente hecho. Notemos, y tal y como se los había explicado en clase, el primer renglón no tiene tanta dificultad, honestamente. Ok, lo interesante va a ser en los siguientes renglones. De entrada, aquí podríamos hacer el comentario de que como prácticamente hay 6 pagos para liquidar esta deuda, y por las hipótesis de la amortización, esos pagos son suficientes para liquidar esa deuda. Entonces, esta tabla de amortización en particular, de este caso, va a tener 7 renglones asociados. ¿Por qué? Porque son 6 pagos más el séptimo renglón, que sería el primer renglón, el del periodo cero, ¿vale? Vamos a comprobar esto, pero esto es para que ya más o menos se vayan haciendo una idea de eh, qué tan voluminosa puede llegar a ser esta tabla de amortización. Si, por ejemplo, la deuda se liquidara con 100 pagos, pues tendremos que hacer una tabla de amortización de 101 renglones y así sucesivamente. Entonces, lo interesante va a ser cuando nosotros queramos hacer los siguientes renglones de esta tabla de amortización. Vamos a separar estos renglones de manera más ilustrativa y el siguiente renglón sería el del periodo 1.
En el periodo uno, como podemos observar, y volvemos a esta parte de la línea del tiempo, en el periodo uno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya está ocurriendo un pago, ¿vale? Y entonces, ya que tenemos esa información, pues nosotros podemos plantear esta información en este renglón. Tomen en cuenta que a pesar de que los pagos yo lo tuve que haber calculado previamente, eso es lo que hice en el inciso A, en esta parte de la tabla, esta columna en particular de la tabla, pues teóricamente no se tiene que calcular salvo que me lo pidan explícitamente. En otras palabras, pues el pago a tiempo uno, que sería este K1, es simplemente de 906.0822, que esto es el valor de la X que habíamos obtenido. Ya que tenemos eso, vamos a proceder a hacer los siguientes renglones de la tabla de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente tenemos que ahora calcular de este pago que se está realizando, cuánto de ese dinero corresponden al pago de monto de interés, ¿vale? Recordemos también la siguiente hipótesis que teníamos en la parte de amortización. ¿Cómo se liquida una deuda? Con cada pago, lo primero que se paga son los intereses. Y solamente si me queda dinero sobrante, ese dinero sobrante va a ir directamente a liquidar la deuda, ¿vale? Que es lo que vendría siendo el pago a principal. Pero no nos adelantemos, prácticamente vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo vamos a calcular este monto de interés? Por las fórmulas que ya habíamos manejado desde que empezamos a ver este tema. Nosotros sabemos que esto simplemente es la tasa de interés por el balance del periodo anterior. Esto sería la tasa de interés y por el OV0, ¿vale? En términos más explícitos, para ponerlo en la calculadora, esto sería el 0.02, porque recordemos que la tasa de interés es del 2% efectiva mensual, multiplicado por los 10,000 que serían esta deuda, ¿vale? Ya que nosotros hacemos ese cálculo, ya sea mental o en la calculadora, ya dado que este en particular es muy fácil, podemos observar que el monto de intereses asciende a 200 y por lo tanto, de estos 906.0822, lo que nosotros vamos a pagar de intereses van a ser 200 pesos. Ya que tenemos eso, pues vamos a calcular el pago a principal. Vuelvo a repetir, aquí la idea es bastante simple. ¿Este pago me sirve para liquidar los intereses? La respuesta es que sí, porque estoy pagando más que el monto de interés que se está generando. Y entonces, como yo logro liquidar los intereses, lo que yo voy a hacer entonces es que el dinero que me sobra de la resta de estas dos cosas, es decir, de 906 menos estos 200 de pago de intereses, va a ser dinero que va a ir a liquidar directamente al principal, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos esa operación, 906.0822 menos los 200, pues esta operación también es muy sencilla y esto sería 706.0822. Ya sea que lo quieran hacer con la calculadora o si los cálculos están muy fáciles de hacer mentalmente, pues adelante. Lo que yo les recomendaría es que no se vean con la finta y aquí pues traten de tener cierta formalidad y no estaría de más que lo hagan con la calculadora para comprobar, ¿vale? Ya que tenemos eso, pues esto quiere decir o esto representa que es cuánta cantidad de dinero voy a abonar directamente a estos 10,000 pesos de deuda original. ¿Por qué a estos 10,000 pesos de deuda original? Porque vuelvo a repetir, esta cantidad de dinero sirve para liquidar completamente estos intereses. Este dinero sobrante va a ir directamente a la deuda de 10,000 y por lo tanto, ¿cuál es el balance de la deuda a tiempo uno después del primer pago? Pues la respuesta es bastante sencilla. Simplemente serían estos 10,000 pesos menos los 706.0822, que es el pago a principal. Y cuando ustedes hacen esa operación, que esta ya no es tan sencilla de hacer mentalmente, esto les quedaría 9,293.9178. Ya que tenemos esto, pues este valor que representa, esta es la cantidad de dinero que sigo debiendo después de mi primer pago. Notemos que, pues obviamente, esto no son casi 9,000 pesos que serían prácticamente si nosotros pensáramos que serían estos 10,000 menos el pago que estoy realizando, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordemos que como no estoy liquidando la deuda, este dinero genera intereses a una velocidad del 2% efectivo mensual, ¿vale? Entonces, es por eso que
No podemos hacer simplemente que el balance de la deuda sean 10,000 menos este pago porque no estaríamos considerando este monto de intereses. Ya que tenemos eso, vamos a hacer el siguiente renglón, solamente para dejar en claro cómo van las cuentas y los siguientes renglones, pues prácticamente ustedes podrían hacerlos sin ninguna dificultad, simplemente haciendo un análisis muy similar. Entonces, el segundo renglón del siguiente mes, recordemos que también tenemos un pago de 906.0822 porque así nos decían las hipótesis del ejercicio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder? Bueno, vamos a calcular las últimas tres columnas de este renglón. Ahora, recordemos que esta columna que tenemos aquí es la columna de monto de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que lo que hice en el caso anterior, yo tendría que tomar de esta cantidad de dinero que es mi balance de deuda anterior, la tengo que multiplicar por el 2% mensual, que son los intereses que está generando esa deuda. Y cuando yo hago eso, 0.02 multiplicado por esta cantidad de dinero, lo que yo voy a obtener son 185.8783. Obviamente, pues estas cuentas yo ya las hice y por eso es que ya las estoy plasmando directamente, pero yo les recomiendo que agarren una calculadora y confirmen cada una de estas cantidades que voy a estar poniendo, ¿vale? Ya que tenemos eso, pues volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Estos son los intereses que se generan en este periodo. Yo estoy haciendo un pago completo de 906 y es claro de que pues con ese pago logro liquidar intereses y además de eso me sobra dinero para liquidar al balance de la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto es el pago a principal que yo tengo aquí? Simplemente voy a tomar este pago, le quito los intereses que estoy pagando y me queda una cantidad de dinero de 720.2039. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de este pago que yo estoy realizando, después de pagar los intereses me queda esta cantidad de dinero y esta cantidad de dinero se va a abonar directamente a esta deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero el balance de la deuda en el periodo 2, pues simplemente tendría que tomar el balance de la deuda anterior menos el pago a principal en ese mismo periodo. Ya que hago esa operación, el valor que me va a quedar va a ser de 8,573.7139. Y nosotros podemos hacer este mismo análisis para los siguientes renglones. Voy a hacer uno último simplemente para que vaya quedando un poquito más claro y los últimos renglones que necesite hacer, pues ya los tendrán expresados en un momento ya de manera completa. Entonces, el tercer periodo. En el tercer periodo volvemos a lo mismo. Tenemos que el pago en ese tercer mes es de 906.0822. Y volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuántos intereses se generaron de un periodo a otro? Pues tenemos que tomar este balance de deuda, lo multiplicamos por la tasa de interés, que sería del 2% mensual, y ya que nosotros hacemos esa operación, nos va a quedar un pago de intereses de 171.4742. Ya que tenemos esto, volvemos a lo mismo, observamos que este pago es lo suficientemente grande como para pagar intereses y que todavía me sobre dinero para liquidar la deuda. Entonces, el sobrante, que sería el pago a principal, simplemente es esta cantidad menos esta cantidad. Y ya que tenemos eso, me queda un pago a principal de 734.608. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi balance después de este pago simplemente va a ser esta cantidad de dinero que sería el balance anterior menos el pago a principal en ese periodo. Ya que hacemos esa resta, me quedarían 7,839 pesos, punto 105. Esta es la cantidad que después del tercer mes sigo debiendo de la deuda. ¿Vale? Ya que tenemos eso, pues prácticamente podríamos proseguir con los siguientes renglones. Recordemos que pues prácticamente en el cuarto mes, regresámonos directamente a la línea del tiempo, en el cuarto mes ya el pago que se está realizando no es de 906, ya es tres veces esa cantidad.
Entonces, a diferencia de los renglones anteriores, ahora el pago en ese periodo va a ser de 2.718.2466. ¿Esto cómo lo pueden obtener? Simplemente multipliquen esta cantidad por 3. ¿Y eso por qué? Porque, reitero, eso es parte de las hipótesis de este ejercicio. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Calculamos los intereses que se generaron en esta deuda, que sería esta cantidad de dinero por la tasa de interés. Después vemos si me sobra dinero para pagar a principal, lo ponemos aquí y ya que tengamos el pago a principal, para obtener el balance de la deuda, vamos a agarrar el balance de la deuda anterior menos el pago a principal y ese es el balance de la deuda en ese periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, para no perder mucho tiempo en este video, para que no se haga tan largo, simplemente voy a expresar ya las cuentas completas y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, como podemos observar en pantalla, ya tengo los renglones que hacían falta. Y vamos a analizarlos rápidamente. Nos habíamos quedado en esta parte, como ya les había comentado, simplemente tendríamos que llenar el restante del renglón y esto simplemente sería esta cantidad de dinero por 0.02, que es la tasa de interés, nos da esta cantidad de dinero. Para encontrar esta cantidad de dinero, bastaría con tomar el pago, le quitamos lo del pago de intereses y esto es lo que me queda para pago a principal. Y para obtener el balance de la deuda, simplemente agarramos esta cantidad de dinero, le restamos esta y ya tenemos el balance de la deuda. Y así hacemos iterativamente hasta llegar al final de la tabla, ¿vale? Vamos a observar qué es lo que pasa en el sexto renglón. El quinto renglón es hacer exactamente el mismo procedimiento, pero vamos a observar el renglón del periodo 6, que prácticamente correspondería al séptimo renglón de esta tabla de amortización. Tenemos el pago, tenemos los intereses y vean que cuando nosotros hacemos el pago menos el monto de intereses a pagar, nos queda esta cantidad de dinero que corresponde directamente al mismo valor de la deuda en el periodo anterior. Cuando nosotros hacemos esta cantidad de dinero menos esta cantidad de dinero, nos queda un balance de deuda de 0 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal y como lo habíamos mencionado, estos 6 pagos que están viendo aquí en pantalla sirvieron directamente para liquidar la deuda. No necesité más pagos, no necesité menos pagos. El número de pagos dado que es una cantidad fija de pagos, el número de pagos es el suficiente para poder liquidar la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante, se los vuelvo a repetir. Si nosotros nos queda un valor distinto de cero aquí, quiere decir que no hemos acabado de liquidar la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir dos cosas. Si no sabemos el número de pagos que hay que realizar, esto quiere decir que la tabla continúa. Tengo que seguir haciendo la tabla hasta que en un punto el balance de la deuda me quede igual a cero. Una vez que me quede el balance de la deuda igual a cero, podemos dar por finalizada la deuda y por lo tanto la tabla de amortización acaba en ese renglón. Pero, ¿qué quiere decir en el caso de que ya tengamos el número pago de fijo, el número de pagos fijo que voy a realizar? Pues esto lo único que quiere decir es que seguramente si en esta casilla en particular, como yo sé que son 6 pagos, vamos a pensar que me hubiera quedado una cantidad de, voy a ponerle 100 pesos, ¿vale? Esto quiere decir que ya hice algo mal en las cuentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo ya no tengo más pagos, más que solo esos, para poder liquidar esta deuda. Entonces, si el número de pagos ya es una cantidad fija y aquí no me da un cero, quiere decir que sí o sí hice un error en alguna de las cuentas. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque como están observando, todo este proceso es iterativo. Si yo me equivocara en esta cantidad de dinero, en automático arruino esta cantidad de dinero y por lo tanto aquí hay un error y aquí hay un error y por lo tanto en toda esta parte de la tabla ya habría un error. Hay que tener mucho cuidado porque esos errores, desgraciadamente para nosotros, si no somos expertos en este tema,
La única forma en que nos vamos a dar cuenta si nos equivocamos es en esta casilla que está apareciendo aquí. Si aquí no me aparece un cero, pues tendríamos que volver a hacer todos los cálculos desde donde nosotros creamos que nos equivocamos o hacer el procedimiento inverso para ver si no hicimos algún error de cuentas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, reitero, salvo que tengamos mucha expertise en este tema, el error va a ser evidente hasta el momento que llegamos aquí, ¿vale? En este caso en particular, efectivamente nos dio cero y por lo tanto podríamos afirmar que la tabla ya es esa, la hicimos bien y no pasa absolutamente nada. Otra cosa importante que hay que mencionar, en esta columna jamás puede haber cantidades negativas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que imagínense que aquí me apareció un menos 200. ¿Eso qué quiere decir? Eso también quiere decir que hice algo mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy liquidando una deuda y yo sé las hipótesis que están involucradas en esta parte de amortización, no puede pasar que yo tenga saldo a favor, ¿vale? Yo como persona que estoy liquidando la deuda, no puede pasar que eh, quede con dinero disponible, ¿vale? Tengo que liquidar la deuda y se acabó. Entonces, aquí jamás puede aparecer un valor negativo. Y una cosa importante que hay que mencionar, no quiere decir que solamente en esta casilla tenga que pasar un valor negativo. Me refiero a que cualquier casilla de esta columna jamás puede haber un pago negativo, ¿vale? Un valor negativo, mejor dicho. ¿Dónde sí puede admitirse un valor negativo? Puede admitirse un valor negativo aquí, en esta columna. ¿Por qué? Porque si al final del día mi pago, recordemos que esta columna, el pago a principal, es una manera simple de decir, si me sobra dinero después de pagar intereses, pues vamos a tener dinero sobrante para liquidar la deuda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aquí hubiese pagado, en lugar de 906 pesos, yo hubiese pagado 100 pesos? Vamos a hacer la modificación rápidamente, solamente para ilustrar mi punto. Si yo hubiese pagado aquí 100 pesos en lugar de los 906, aquí la idea es que de este mes a este mes, de este mes a este mes se generaron 200 pesos de interés. Si nosotros hacemos un pago de 100, claramente no estamos ni siquiera liquidando los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sacamos el pago a principal, que sería por la fórmula esta cantidad menos esta cantidad, es claro que esa cantidad de dinero resultante sería una cantidad de menos 100 pesos. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente si yo saco el balance de la deuda en este periodo, la fórmula sigue siendo la misma, es esta cantidad de dinero menos esta cantidad de dinero. En otras palabras, sería los 10,000 pesos del balance anterior menos 100 pesos. Obviamente menos por menos es más, y entonces esta cantidad de dinero, este balance de deuda me quedaría de 10,100 pesos. ¿Qué es lo que pasó de un periodo a otro? En lugar de disminuir la deuda, aumentó. ¿Y eso por qué? Porque básicamente, vuelvo a repetir, esta cantidad de dinero no me es suficiente para liquidar los intereses. Entonces, eso quiere decir que aumenté mi deuda. Vamos a pensar si, por ejemplo, aquí tengo una cantidad de pago de 200 pesos. Cuando yo hago el monto del pago menos el pago de intereses, claramente me queda una cantidad cero para pago a principal. Si nosotros volvemos a sacar el balance de la deuda, que serían de nueva cuenta estos 10,000 menos este pago a principal, podemos observar claramente que la deuda sigue siendo de 10,000 pesos. ¿Qué es lo que pasó? Como mi pago para lo único que sirvió fue para liquidar completamente los intereses, pero no me quedó dinero para abonar a la deuda original, pues básicamente la deuda se sigue manteniendo igual, ¿vale? Entonces, moraleja del asunto, en esta columna jamás, 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 jamás voy a poder tener cantidades negativas en ninguna celda. Sin embargo, en el pago a principal sí puedo llegar a tener cantidades negativas o cantidades iguales a cero, ¿vale? Solamente hay que entender qué significa que me dé una cantidad negativa, qué significa que me dé una cantidad positiva y qué significa que me dé una cantidad igual a cero. Como ya lo vimos,
Si en la celda correspondiente aquí tenemos un valor igual a cero, la deuda no va a aumentar ni disminuir, simplemente se va a mantener. Si nosotros tenemos una cantidad negativa de dinero, como ya vimos, la deuda no disminuye, solamente aumenta. Y finalmente, si tenemos una cantidad de dinero positiva en esa celda, como lo que originalmente tenía, que era este valor de 706.0822, mi deuda de un periodo a otro, pues efectivamente sí se va a reducir, ¿vale? Entonces, esta es la tabla de amortización, este es otro ejemplo. Espero que esto les sirva para dejar un poquito más en claro cómo es esta parte de amortización e irle perdiendo el miedo. Obviamente, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Eh, Saber cuál es la tasa de interés que me están ofreciendo. El monto de los pagos, pues prácticamente ya es algo que, salvo en otro tipo de ejercicios, ya me están dando. ¿Qué quiero decir? En este ejercicio en particular, yo ya había conocido por un cálculo previo cuánto es la cantidad de dinero que estoy pagando mes con mes y prácticamente los únicos cálculos que llevo a cabo son en esta parte de la tabla, ¿vale? Pero bueno, después podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa si me dan una tabla incompleta? Es decir, imagínense que yo les doy una tabla con este valor así, con este valor así. Vamos a pensar que no tengo este valorcito y vamos a pensar que no tengo este valorcito, ¿vale? También puede llegar a pasar que nos den estas tablas incompletas. Obviamente lo hablo desde el punto de vista académico, de ejercicios de escuela. En la vida real jamás les tienen que dar una tabla de amortización incompleta. ¿Vale? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera obtener este valor o yo quisiera obtener este valor? Bueno, este valor es muy simple porque ya sabemos la fórmula, que es 10,000 menos estos 706 y aquí ya tendría ese valorcito. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera obtener este valor que en esta tabla es una incógnita? Pues esto es muy sencillo porque si sabemos que este valor es esta cantidad menos esta cantidad, simplemente tendremos que hacer el procedimiento inverso. ¿Eso qué quiere decir? Esta cantidad de dinero, si yo la desconozco, simplemente sería esta cantidad de dinero más esta cantidad de dinero y me devolverían los 906.0822, ¿vale? Si yo desconozco esta cantidad, ya la podemos sacar. Prácticamente sería esta cantidad menos esta cantidad, que es lo que fuimos haciendo, y así podríamos tener, reitero, académicamente hablando, variaciones de la tabla de amortización, pero todo sigue surgiendo de las mismas fórmulas y es un proceso iterativo. Habiendo dicho esto, pues bueno, podríamos llegar a hacer un siguiente ejemplo en el cual tengamos una tabla de amortización ya relativamente establecida con algunas celdas faltantes e ir procediendo al cálculo de las celdas faltantes. Pero para efectos de este video hemos acabado el ejemplo.